Buenos días y bienvenidos a Voluntad Infinita. Veréis en ocasiones cuando sentimos inseguridad, cuando nosotros sentimos miedo, nuestro cerebro nos pone a salvaguarda de ese miedo. Trata de alguna manera de reducir esa sensación de inseguridad que nos lleva a denostarnos a nosotros mismos y en última instancia a ser nosotros mismos quien nos derrotemos ante las circunstancias y amenazas que percibimos como tales y ante los nuevos obstáculos y amenazas que pueden surgir. Eso llevaría a una situación muy peligrosa para poder nosotros poder subsistir y sobrevivir. Y como siempre hemos dicho, nuestro cerebro más primario está programado para permitirnos a corto plazo el poder sobrevivir. Es por ende, cuando estamos gobernados por nuestros instintos son una especie de mecanismos que se encuentran en nuestro inconsciente, que vienen alojados a partir de nuestra herencia filogenética o bien a través de las experiencias vividas en las cuales hemos puesto una solución de antemano a una determinada experiencia, nos ha servido y por lo tanto nuestro cerebro aprende que esa solución es válida. Veréis, según la psicología freudiana, digamos que todos los hechos, acontecimientos y comportamientos y conductas que tienen a lo largo de nuestras vidas obedecen a una génesis en nuestro inconsciente. Digamos que hay una serie de ideas que se van transformando y que llegan a nuestro consciente y que es lo que nos incoa a actuar, que somos conscientes de cómo estamos actuando, pero no somos conscientes de cuál es el origen de nuestra forma de actuar. Digamos que lo que sucede es que ciertas ideas que tienen que ver con el miedo, que nuestro cerebro evita que seamos conscientes de la misma, lo que hacen es transformarse en otras ideas para justificar nuestra forma de actuar. Y esa justificación de esa forma de actuar, que lo que hace es apagar nuestra sensación de miedo y de inseguridad y nos permite seguir con nuestro día a día, es lo que Freud llamó mecanismos de defensa. Mejor dicho, fue lo que su hija, Anna Freud, llamó mecanismos de defensa. Veréis, hoy vamos a hablar de 3 mecanismos de defensa que son bastante importantes y que salgan con frecuencia en cada uno de todos nosotros, y seguro que lo veréis en gente que convive con vosotros cercana y gente que no es tan cercana. Uno de ellos es la autoincapacidad. ¿En qué consiste la autoincapacidad? Consiste básicamente en que la persona en cuestión no asume nuevos objetivos o metas. ¿Por qué una persona no asume objetivos o metas? Esto tiene que ver mucho con aquel miedo que hablábamos de tomar decisiones. Decíamos que en el miedo de tomar decisiones muchas veces lo que ocurría es que experiencias pasadas donde se nos ha censurado una decisión, donde se nos ha remarcado el efecto negativo que ha tenido una decisión y un error cometido, hace que no depositemos confianza en nosotros mismos y dejemos la toma de decisión en otras personas. Digamos que en este caso no nos planteamos nuevos objetivos, no nos planteamos qué es lo que realmente nos apetecería y nos gustaría hacer, no nos planteamos cómo construir nuestra vida y dejamos que la vida nos construya a nosotros. Digamos que las personas que se autoincapacitan lo que hacen es de alguna manera intentar no reforzar esa sensación o ese bajo concepto que tienen de sí mismo. Digamos que las personas con autoincapacidad lo que hacen es no enfrentarse a nuevos objetivos para, digamos, tener como pretexto y disculpa que el objetivo no ha sido cumplido, no por la falta de valía de esa persona, sino por la falta de empeño y de trabajo, que si hubiera habido empeño y trabajo podría haberse conseguido ese objetivo. Digamos que esa persona prefiere vivir en la duda que el correr el riesgo de fracasar, que eso reforzaría mucho su imagen negativa de sí mismo y por lo tanto ese sentimiento de inseguridad que en última instancia pondría al peligro el cumplir con ese sentido primigenio de salir adelante y de sobrevivir en la vida. Así pues, este tipo de personas los podéis encontrar sobre todo hablando a nivel académico, estudiantes que han tenido malas experiencias debido con alguna asignatura, otra donde sus calificaciones no son bollantes, donde no son capaces de sacar adelante esas asignaturas y deciden tirar la toalla porque en su interior se encuentra esa imagen que nos trae a pensar que ellos no tienen capacidad para superar esa asignatura y por lo tanto lo que hacen simplemente es el desestimar la posibilidad de dedicar más horas con el fin de intentar sacar la asignatura adelante por miedo de que si se dedican más horas se confirme esa imagen negativa que se tiene de uno mismo y por lo tanto se ve reforzado ese sentimiento de inseguridad que lleva a una situación de inmovilismo en muchos casos y a una situación de
de falta de afecto a uno mismo y considerar que los demás tampoco nos lo tendrán en la medida que nos lo tenemos a nosotros. Digamos que estas personas siempre optan por el victimismo, son aquellas personas que normalmente consideran que ellos no tienen tales cualidades y siempre las remarcas. Cuidado porque pueden parecer muy humildes, pero es una falsa humildad, es decir, tratan de alguna manera inconscientemente de ganarse la confianza del resto a base de causar sensación de compasión, de pena en el resto de las personas, puesto que considera que los demás no las van a ver con buenos ojos y valoran como única solución el conseguir nuevas relaciones o conseguir que las relaciones ya existentes no les abandone y que puedan seguir teniendo afecto a través de la compasión. Digamos que tienen un estilo pasivo. Ante la vida en líneas generales, como hemos dicho y mencionado anteriormente, no asumen nuevos proyectos, nuevos retos. Son esas personas que incluso a la hora de tener una pareja, a pesar de ser infelices con la misma o a pesar de todas las tropelías que puede hacer la otra persona o de vivir un infierno dentro de esa relación de pareja, no toman esa decisión de abandonar a esa otra persona. Digamos que se acomodan a esa situación de confort y son incapaces de tomar riesgos y de asumir nuevas situaciones en las cuales le puede llevar a la felicidad y a la plenitud, pero que sin embargo no deciden abordar porque lo que buscan debido a su falta de seguridad en sí mismo es una seguridad dentro de su propio entorno. Otro de los mecanismos de defensas es el autoservicio. Digamos que el autoservicio en este caso consiste en lo siguiente, es la siguiente idea. Por una parte, la idea de la atribución, es decir, normalmente nosotros tenemos tendencia a que cuando alguien nos lastima, nos hace daño, no se ha comportado como se tenía que comportar o como esperábamos que se comportase, o nos ha utilizado, o nos ha humillado, o nos ha dejado. Digamos que atribuimos ese comportamiento y conducta que ha tenido esa persona con respecto a nosotros como un rasgo de su personalidad. Por eso que decimos es una persona malévola, es una persona poco empática y lo atribuimos a rasgos de su personalidad. Nunca nos paramos a pensar que pueden ser situaciones del momento lo que influye en el actuar de esa persona, que en muchos casos se debe a la presión de su entorno. En el caso, por ejemplo, de una pareja, el hecho de que la otra parte sea desconfiada con la nueva pareja obedece simplemente a que la otra parte o la otra pareja que tuvo anteriormente que fue infiel, o el que tenga miedo al compromiso se debe a que la relación de pareja que tuvo anteriormente fue un infierno o que hubo un desengaño, etcétera, etcétera. Siempre atribuimos que el efecto, la conducta y el comportamiento que tiene una persona con nosotros obedece a tan malo, tan bueno sea esa persona, ¿no? Lo atribuimos a rasgos de su personalidad, especialmente cuando los efectos son negativos sobre cada uno de todos nosotros. Por otra parte, existe dentro del autoservicio lo que llamamos aquí, en este caso, el pensar que las circunstancias son responsables en este caso, de nuestros comportamientos y conductas. Al revés de lo que ocurre cuando observamos a terceros, nosotros cuando tenemos una conducta que no es la apropiada, que no es la que esperan el resto, la que esperamos nosotros, nos justificamos diciendo que son las circunstancias, que son otras personas, que es el entorno y la presión del mismo lo que nos ha hecho actuar de una manera que no concuerda con nuestra actitud o con lo que realmente nosotros pensamos o con lo que realmente nosotros somos. Entonces, para nosotros, digamos que sucede que nuestro accionar cuando es negativo, cuando estamos errando, se debe a las circunstancias, y eso en definitiva lo que tiene y calma es el sentimiento de culpa que genera una inseguridad debido a que existe una falta de confianza en nosotros mismos, es decir, debido a la responsabilidad que sentimos por haber actuado de una manera u otra, o mejor dicho, por ese sentimiento de culpa, que en muchos casos lleva al miedo de no estar a la altura, que lleva al miedo a que el resto de las personas, en la medida que vean que no seamos competentes, nos dejen de lado y nos abandonen o nos rechacen. Miedo al rechazo y miedo al abandono es lo que trata de ocultar el autoservicio en muchas ocasiones, ¿no? Y digamos que este tipo de personas en muchos casos sí que tienen una actitud agresiva al culpar las circunstancias personales de terceros, como que obedecen a rasgos de su personalidad,
al calificar, o es mejor dicho, descalificar a esa persona, prejuzgar, a tener ideas preconcebidas. Fijaros que en la situación que estamos viviendo en España, que es una situación totalmente dramática, donde la tasa de desempleo es bastante alta, yo he tenido conocidos que cuando yo me encontraba en situación de desempleo, atribuían a todos los que estábamos desempleados, incluido a mí, como que no nos movíamos lo suficiente o no buscábamos lo suficiente. No atribuían a las circunstancias, porque ellos gozaban de empleo. Muchas de esas personas que después han quedado sin empleo, han vivido la experiencia vivida por nosotros, y entonces sí que han dicho que son las circunstancias. Es decir, es lo que hablamos del autoservicio. Cuando lo han vivido en primera persona, sí que atribuyen a las circunstancias. Por lo tanto, muchas personas que recurren a ese mecanismo de defensa de autoservicio suelen ser bastante envidiosas, porque cuando las cosas van bien hacia otra persona, suelen ser bastante mezquinas y no reconocen sus aciertos, sino que ahí sí que atribuyen que son las circunstancias favorables, el azar, la suerte, lo que ha determinado ese éxito. Por eso, las personas que recurren a este mecanismo de defensa de forma inconsciente, como digo, suelen ser personas muy inmaduras. Es decir, nunca son capaces de atribuirse responsabilidades a sí mismos y digamos que exigen demasiadas responsabilidades al resto. Y en el caso de que los resultados sean positivos para terceros, no atribuyen a sus valores, a su capacidad del tercero, sino que atribuyen ese éxito a circunstancias azarosas, favorables, o simplemente a circunstancias que obedecen, por ejemplo, en el caso del éxito laboral, al hecho de posibles contactos de los que goza esa persona y de los cuales él no goza, o debido a su falta de honestidad, es lo que pone muchas veces como pretexto el éxito de la otra persona. No obstante, lo que trata de ocultar en muchos casos es, cuando trata de culpar a las circunstancias, es, liberarse de ese sentimiento de culpa que le genera en última instancia inseguridad. Y cuando culpa a terceros de que su fracaso se debe a su forma de ser, a su ser en general, o a su personalidad, simplemente lo que de alguna manera trata de ponerse por encima del resto. En el momento que hace ese juicio, considera que aquel que ha tenido un efecto negativo en su actuar o en su forma de accionar obedece a su no saber hacer. Es decir, él considera que sabe mejor hacer que la otra persona, y eso le reporta una seguridad en sí mismo o una sensación de fortaleza que lo que hace es amortiguar y minimizar, en este caso, la inseguridad sentida. Y por último, otro de los mecanismos de defensa de los que vamos a hablar es la autorrealización. Fijaos que la autorrealización no tiene nada que ver con la realización o autorrealización entendida como aquello que hacemos que nos apasiona y que nos lleva al éxito y que de alguna manera nos permite autogestionarnos en nuestra vida y colabora con una mejor percepción de nosotros mismos, nos hace sentirnos más felices y hacen que las desgracias que vienen en la vida no sean tan dramáticas para nosotros y sean más soportables y llevaderas. Hablo como mecanismo de defensa. Hay personas que consideran que ellos son incapaces de conseguir ciertos logros, objetivos o metas. Digamos que es el mecanismo de defensa que es antagónico a la autoincapacidad. Esta persona tampoco es capaz de plantearse objetivos o metas porque tiene miedo al fracaso de las mismas, porque considera que tampoco está a la altura de las mismas. Y de alguna manera, como tiene una baja imagen de sí mismo, lo que hace es proyectar un arquetipo de persona, el cual considera que es a emular, y muchas veces tiene que ver con la sociedad o su entorno entiende por exitoso. Y en la medida que proyecta esa imagen de sí mismo sobre los demás y los demás le dan crédito a esa imagen, digamos que interioriza ese arquetipo y lo que hace inflar es ese ego. Pero el problema de inflar el ego es que no se contribuye a trabajar el orgullo. Fijaros que cuando una persona muchas veces se dice que es demasiado orgullosa, lo único que estamos diciendo es que es demasiado ególatra. El ego se infla con aire y por lo tanto en el momento que, digamos, se ve sometido a una presión extrema, aquello explosiona y lo hace con efectos más devastadores que en momentos en los cuales sentíamos que nuestro ego no tenía ninguna importancia o ninguna trascendencia. Digamos que lo que estas personas simplemente hacen es
no trabajar el orgullo. El orgullo, fijaros que viene a través de una actitud en la cual incorporamos valores en nuestra vida, que viene a través de nuestra conducta, de nuestros intereses, de poder hacer aquello que nos apasiona, de hacer que otros se apasionen en aquellas actividades que nosotros hacemos o que nosotros hacemos con ellos, y que en definitiva nos sintamos valorados y queridos. Aquella persona que sí tiene ese orgullo para poner límites a otras prácticas, a otras personas que son totalmente denigrantes, que atentan contra nuestros derechos más básicos, con nuestra dignidad, digamos que son esas personas que están llenas de orgullo, aquellas personas vanidosas que lo que hacen es tener una actitud despótica, prepotente, y que llevan a proyectar una imagen que nada tiene que ver con sí mismos. Son personas totalmente con baja autoestima, llenos de sentimientos de inseguridad, venidos probablemente de miedos que están reviviendo y que no son capaces de superar, y de esa falta de control de los mismos que hace, en definitiva, que trate de inventarse un personaje para que los demás se crean tal personaje. Este mecanismo de defensa es muy típico, por ejemplo, en adolescentes cuando tratan de imitar a determinados personajes famosos que se consideran exitosos, que quizás imitan los rasgos físicos de determinados futbolistas, y quizás imitan a ciertos líderes dentro de su grupo, de su entorno. No obstante, también serán en personas bastante adultas para, digamos, hacer entender que ellos son exitosos y que han conseguido todo aquello que se proponen, cuando realmente no se han propuesto nada y lo que se han propuesto consideran que han fracasado. Para evitar estos mecanismos de defensa hay que evitar y no evitar, controlar muchas veces esos sentimientos de inferioridad que todos tenemos. Hay que entender que no todos podemos resaltar en todas las áreas, que cada uno estamos hechos a través de nuestra experiencia y nuestra genética para resaltar en determinadas áreas, que cada uno somos virtuosos a nuestra manera y a nuestra forma de ser. El no compararnos, el aceptar tal como somos, y sobre todo dedicarnos plenamente a aquello que nos permite construirnos y permite construir nuestra propia vida. Entonces, lo fundamental es incorporar valores en la medida que nosotros destinemos tiempo y trabajo y esfuerzo en construir experiencias que sean gratas para nosotros. Nos permitirán madurar como persona, aceptaremos las diferencias de los demás, las debilidades de los demás y, por supuesto, lo más importante, aquellas llamadas debilidades también nuestras. Y en la medida que aceptamos nuestra forma de ser, tendremos mayor autoconocimiento de nosotros mismos. Nos veremos como personas responsables y no culpables, como ocurre con las personas que tienen autoincapacidad. Nos veremos como personas que tendremos puentes lazos a los demás, que ayudaremos a los demás, que trataremos de construir proyectos en común, y no emplearemos esa técnica del autoservicio, de culpar a las circunstancias cuando alguien ha triunfado, culpar a su suerte con el fin de paliar esa tristeza e inseguridad que sentimos y inferioridad al compararnos con esa persona a la cual envidiamos, y sentirnos responsables a la hora de tomar ciertas decisiones y no espiar esas culpas hacia terceros para guiarnos a hacernos mucho más libres de las mismas, proyectarlas, seguirlas y acabar con esa persona sobre la cual nosotros proyectamos el sentimiento de culpa. De igual manera, no intentaremos simular ser personas exitosas, simplemente trataremos de construir nuestra vida y de, digamos, darle nuestro sentido que nosotros deseamos a nuestra propia vida. Así pues, si te encuentras en esta situación, si consideras que empleas muy a menudo estos mecanismos de defensa de forma inconsciente, como siempre digo, no te revelices, no ocurre absolutamente nada. No es nada melodramático, todo nos ha ocurrido y nos ocurrirá. Hay momentos malos en nuestra vida. Sin embargo, tienes que plantearte hacia dónde quieres caminar y hacia dónde quieres andar en esta vida y qué posibilidades tienes para escoger, y sobre todo no cerrar ninguna puerta, ser una persona que tenga esa capacidad de desafiar a las nuevas circunstancias y de comprender las circunstancias ajenas. Por lo tanto, sin más deducciones, sin más análisis, me despido desde Voluntad Infinita y, como siempre os digo, un abrazo bien fuerte, y sed felices.